¿Has detectado que roncas? ¿Te levantas cansado en la mañana? En el programa Prevención, Salud y Vida con el Dr. Cristian Castillo, el tema de la semana será apnea obstructiva del sueño y obesidad. Nuestros invitados desde Ecuador, el Dr. Mateo Toraqui Carrasco. Desde México, la doctora María de la Luz Chan. Desde Ecuador, el Dr. Diego Maldonado Vega. Este miércoles 24 de febrero en el programa Prevención, Salud y Vida con el Dr. Cristian Castillo. Buenas noches, público oyente. Nuevamente, bienvenidos a un programa más de Prevención, Salud y Vida, transmitido cada 15 días, los miércoles 20 horas de Ecuador, 19 horas de México. Agradecemos el espacio brindado por Radio Online La Mirilla S. El día de hoy estaremos hablando sobre síndrome de apnea obstructiva del sueño y obesidad. El día de hoy contamos con profesionales muy destacados de Ecuador y México, formados en grandes universidades y centros de alta especialidad e investigación. Dicho programa será dirigido por mi persona, el doctor Cristian Osvaldo Castillo Cabrera, especialista en cirugía general, con alta especialidad en laparoscopía avanzada, cirugía bariátrica metabólica, cirugía robótica y mínima invasión, con múltiples diplomados en nutrición bariátrica, obesidad, diabetes e investigación. Hoy tenemos el agrado de compartir una plática con profesionales de muy alto nivel, muy grandes amigos además, y así ofrecerles a ustedes un programa de calidad sobre un tema poco conocido, que no se le ha dado la importancia de vida y es de suma importancia en pacientes que tienen enfermedad de obesidad o no, o se encuentran en protocolos de cirugía bariátrica metabólica o cirugía para la pérdida de peso y sus enfermedades. Les presento al doctor Aldo Mateo Toraqui Carrasco de Cuenca, Ecuador. Tiene dos especialidades, una en Ecuador, medicina interna por la Facultad de Medicina de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, y neumología por el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, España. Además, el doctor Toraqui cuenta con un doctorado realizado en España en medicina por la Universidad de Salamanca. Es actualmente profesor en Ecuador de la Cátedra de Medicina Interna en la Universidad de la SUAY y trabaja como médico tratante de neumología y medicina interna en el Hospital Universitario del Río. Doctor Aldo Mateo Toraqui Carrasco, buenas noches. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. Creo que es una buena oportunidad para compartir un tema para mí muy interesante y creo que muy trascendente y, como tú dijiste, muy desconocido también. Entonces, se van a tratar cosas importantes y agradezco el espacio nuevamente. El doctor Mateo Toraqui es de Cuenca, Ecuador. Él trabaja en el Hospital Universitario del Río. Su consultorio es el 327. Su celular es el 096-1981-203. De la misma manera, les presento a una gran profesional mexicana, la doctora María de la Luz Chan Chan. Ella tiene sus especialidades en México, en medicina interna por el Hospital General de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, es especialista en neumología por el Instituto de Enfermedades Respiratorias por parte de la UNAM. Cuenta con una alta especialidad en México en trastornos respiratorios del dormir por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por la UNAM. Es actualmente profesora en México, jefa del Departamento de Formación de Pregrado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Su cargo, ella trabaja actualmente en el INR, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y se le puede localizar en el Hospital Ángeles Metropolitano. Es la encargada del Laboratorio del Sueño. Doctora María de la Luz Chan Chan, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Cristian. Agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta aquí de compartir con ustedes en estos temas que me apasionan muchísimo. Muchísimas gracias, doctora Chan. Les recuerdo, ella trabaja en el Hospital Ángeles Metropolitano, en la clínica de diagnóstico. Su celular es 551174-5466. Sin ser menos importante y con una gran trayectoria, un amigo muy querido, el doctor Diego Maldonado Vega, de Cuenca, Ecuador. Él realizó su especialidad en Brasil, en otorrinolaringología, en la Universidad de Sao Paulo. Además, cuenta con un fellowship en Brasil en ronquido y síndrome de apnea obstructiva del sueño en el Hospital das Clínicas. Trabaja actualmente como médico tratante del Hospital del Río. Doctor Maldonado Vega, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Cristian. Un abrazo a todos los amigos oyentes y pues videntes también ya a través de estos medios tecnológicos que hoy en día nos acercan tanto y nos facilitan. Pues sí, un tema que a mí personalmente me apasiona y me encanta,
que son los trastornos respiratorios del sueño. Pues estaremos muy gustosos. Un gran saludo a los demás panelistas. Qué gusto estar con gente de tanta valía y de tanta ciencia. Pues un abrazo virtual a todos. Muchas gracias, doctor Diego Maldonado Vega. El doctor Diego Maldonado es de Cuenca, Ecuador, trabaja en el Hospital Universitario del Río, en el piso número 3, su consultorio es el 329. Su teléfono es el 098-303-7768. Comenzaremos el conversatorio. Queridos amigos, la obesidad, y en particular la obesidad central, es el principal factor de riesgo de apnea del sueño. El 70% de los pacientes con apnea del sueño son pacientes con enfermedad de obesidad. De hecho, el impacto del peso corporal en la apnea del sueño ha sido bien demostrado por estudios epidemiológicos, donde se demostró que el aumento del 10% en el peso corporal aumentaba a su vez por 5 las probabilidades de desarrollar síndrome de apnea obstructiva del sueño, de moderado a severo. Vamos a comenzar un panel de diálogo con muchas preguntas y muchas inquietudes que nuestros amigos oyentes nos han pedido y nos han solicitado que atendamos. Comenzaremos por el doctor Mateo Toraki. Doctor Mateo Toraki, ¿cuáles son los trastornos del sueño relacionados a la obesidad? Bueno, como tú dijiste, el factor de riesgo modificable más importante que existe es la obesidad. Y siempre que tratemos de sueño, pues va a ser incuestionable que el tratamiento, cual fuera el abordaje del paciente, es el más importante, el modificar el peso corporal. Hay dos trastornos que nos interesan a nosotros de sobremanera. El primero, como tú decías, es la apnea obstructiva del sueño, que es un trastorno muy frecuente. Y esto es importante que quede claro, que es extremadamente frecuente. Es decir, dependiendo las series, pero ustedes imagínense que 1 de cada 10 personas sufre apnea obstructiva del sueño. Esto en el mejor de los escenarios. Hay series donde pasados los 50 años, pues el 30% de las personas pueden llegar a padecer trastornos del sueño. Factores de riesgo, la obesidad, el sexo masculino es un factor importante, la edad es un factor importante, y hay otras cuestiones faciales que yo creo que se discutirán a lo largo de este conversatorio, que Diego me imagino abordará, que también son factores de riesgo importantes. Entonces, la apnea obstructiva, que son esas pausas respiratorias, es decir, que durante la noche, cuando el paciente duerme, cuando la persona duerme, pues de manera espontánea, sin ningún estímulo externo, deja de respirar. Se produce un periodo de apnea, es decir, de cese de la respiración, bajan los niveles de oxígeno y el paciente, una respuesta adaptativa evolutiva, pues hace un despertar, un micro despertar, no se da cuenta, no concientiza que ha sufrido este trastorno y siente que ha dormido toda la noche. Más dice, no, yo dormí 8 horas y me levanté cansado. Yo creo que vamos a hablar mucho sobre la clínica de este trastorno. Y el otro que nos interesa es el síndrome de obesidad, hipoventilación, que como su nombre lo indica, está relacionado con la obesidad. Y aquí existe una alteración del intercambio gaseoso. Ustedes saben que la función del pulmón, la función básica del pulmón, es poner oxígeno en la sangre, pero también sacar CO2, el producto de desecho del metabolismo, pues el pulmón lo que intenta es sacar. Cuando existe una obesidad, generalmente mórbida, una gran obesidad, pacientes que con sobrepeso extremo, pues pierden esta capacidad y empiezan a acumular CO2. Y este acúmulo de CO2 tiene una repercusión muy importante en la calidad de vida del paciente. Cuando se hace estudios de gases en la sangre, que es sacar unas muestras de gases en sangre arterial, pues encontramos estos niveles de CO2 altos en el cuerpo y como ustedes se imaginarán, pues esto intoxica al paciente. Esto tiene un gran deterioro y un gran impacto, no solo en la calidad de vida del paciente, que se va a ver disminuida, sino también tiene también impacto ya directo sobre la sobrevida del paciente y sobre la mortalidad y sobre la exacerbación de otras enfermedades. Yo creo que estos Muchísimas dos son muy gracias. importantes. Muchas gracias, doctor Toraki. Tenemos 2 trastornos del sueño relacionados a la obesidad, nos ha dicho el doctor Toraki. Ahora, doctora Chan, ¿qué es y por qué se produce? ¿Cómo se produce la apnea obstructiva del sueño? Tocando un punto que el doctor Toraki uno de los puntos que el doctor Toraki nos ha mencionado. La apnea obstructiva del sueño, como dijo el doctor Toraki, es un trastorno respiratorio del dormir. Esto significa que va a ocurrir mientras la persona duerme. Una manera más sencilla de explicarlo es imaginarse que la vía aérea es como una manguera que lleva aire, que empieza de la nariz y va hacia el pulmón. Esta vía
tiene zonas que está protegida para el colapso. Y en la faringe, por ejemplo, bueno, en la garganta, no siempre tenemos zonas que nos sostengan y entonces lo que nos ayuda son los músculos que abren la faringe, los músculos bilaterales de la faringe. Cuando un paciente tiene apnea del sueño, estos músculos de día funcionan muy bien, mi vía aérea está abierta, entra y sale aire sin problema, pero cuando duermo es normal para todos que haya disminución del tono y esta disminución del tono en algunos puntos únicamente va a funcionar el diafragma y músculos del ojo. Entonces, si mi músculo de la faringe se relaja en la noche y soy gordito, tengo un cuello muy amplio, tengo una lengua grande o tengo un mentón muy chiquito, existe la posibilidad de que esa tubería o esa manguera colapse. Y entonces puede haber un colapso total o un colapso parcial. Este colapso va a hacer que el paciente pues deje de respirar o la cantidad de aire que entre sea muy poquita. Por lo tanto, va a bajar la oxigenación y esto es un dato de alerta para el cerebro que deberíamos estar entrando en fases profundas de sueño, pero tiene que estar alertándose para que entonces regrese el tono muscular, respire y es ahí donde usualmente viene el ronquido y entonces posteriormente la persona se vuelve a dormir y vuelve a colapsar la vía aérea. Entonces, esto ocurre de manera repetitiva durante toda la noche y va a causar ciertas alteraciones, como comentaba el doctor, entre ellas que se nos baje la oxigenación de manera repetitiva, que el cerebro tenga que estar haciendo microdespertares. Estos despertares es importante establecer que el paciente no se va a acordar de la mayoría de ellos, únicamente el cerebro despierta, recupero tono, recupero la respiración, pero me vuelvo a dormir. Y entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Y esto va a traer alteraciones a largo plazo. Entonces, la apnea del sueño va a ser este cierre repetitivo de la vía aérea, donde puedo tener pausas en la respiración, que pueden variar, usualmente son más de 10 segundos, y que va a traer como consecuencia síntomas nocturnos y síntomas diurnos en la mañana y en la noche. En específico, en la mañana lo más característico va a ser la somnolencia excesiva diurna, porque el paciente o la persona, como no duerme bien, no tenemos estas fases de sueño de manera adecuada, el sueño no es reparador. Entonces, lo que dice el doctor aquí, el paciente despierta y siente que aunque durmió 10 horas, el sueño no es reparador y no descansó bien. Y nocturno, los datos más característicos van a ser el ronquido y las apneas presenciadas por el familiar del paciente. Usualmente es el compañero o la compañera de cama quien mira y dice, no, pues es que no está respirando, ¿no? Y usualmente los mueven porque les da temor que se ahoguen mientras duermen. Perfecto, doctora Chan, pues nos ha quedado muy clara su explicación. Muchísimas gracias. Doctor Diego Maldonado, ¿qué es y por qué se produce el síndrome de hipoventilación por obesidad? Es el segundo punto que el doctor Toraki había tocado en los síndromes causados por la obesidad. Pues como bien indica el nombre, ¿no? El gran causante es la obesidad, los problemas de sobrepeso. Y si bien no tenemos una etiología clara de colapso de la vía aérea, pero recordemos que la grasa visceral, pues no solamente se acumula en la barriga, también va a ir a las paredes faringias, va a estrechar todo lo que es la vía aérea en la parte faringea. Pues yo pienso que desde los inicios de las descripciones, como este famoso síndrome de Pickwick, recordemos el personaje de la novela de Charles Dickens, pues es el paciente clásicamente gordito, de cuello corto, y pues que se duerme todo el tiempo, que no consigue mantener una vitalidad, un estado de alerta, no descansa bien. Como bien nos recordaba la doctora, las fases profundas del sueño, que son las que más reparadoras son, pues no las llegamos a alcanzar porque necesitamos un despertar para nuevamente conseguir abastecernos de aire. Yo le diría a la gran mayoría de personas, pues si sienten este cansancio, este sueño, esta facilidad para quedarse dormido, leyendo, viendo televisión. Yo ya sé, mis pacientes apnéicos están en la sala del consultorio y se me están durmiendo. Yo ya sé quién viene por apnea. Ahora, yo pienso que es bastante difícil un poco la separación porque casi siempre coexisten. Durante la noche, digamos, un trastorno de apnea obstructiva del sueño y durante el día
tenemos el síndrome de hipoventilación por obesidad. Se caracteriza, como nos decía el doctor Toraki, por la disminución de la saturación sanguínea. Yo pienso que este es el elemento clave para las repercusiones cardiovasculares que va a tener a futuro. No es casualidad que la gran mayoría de pacientes infartados o con problemas cardiovasculares, pues son los pacientes obesitos, apneicos, va por ahí. El trastorno de obesidad, pues básicamente le vamos a notar en los pacientes que tienen su índice de masa corporal muy elevado, y ahí es donde eso nos ayudan inclusive ya los colegas clínicos, generalistas. Un paciente que le ven con obesidad, que le ven con un índice de masa corporal elevado, pues es el gran candidato a tener hipoventilación por obesidad o síndrome de apnea obstructiva durante el sueño. Casi siempre a mí como otorrino, pues el paciente me viene a procurar por el ronquido. Como bien nos recordaba la doctora, es el familiar, es el cónyuge, el compañero, el que ve que se está ahogando, que se está yendo a morir, y van los codazos de noche para que se despierte. Eh, Ese paciente viene por el ronquido, entonces yo siempre digo a señal de, la señal de alarma es el ronquido, pero es solo la campanita que suena. El trastorno de fondo es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Siendo que las dos, como digo, a mi criterio casi siempre coexisten, y es un tanto difícil encontrar una persona que diga, a ver, tiene solamente un trastorno de respiratorio del sueño puro, una apnea obstructiva pura. Casi siempre la mayoría vienen asociados al problema clínico de obesidad. Como bien nos daba el pábulo el doctor Toraki, hay pacientes pues que son delgados, pero que tienen alguna alteración craneofacial muy marcada, una retrognatia pura, que quiere decir que la mandíbula sea muy pequeñita, el mentón muy para atrás, digamos, pacientes que tengan una alteración funcional nasal muy, muy, muy clara. Son pacientes que no van a tener obesidad, no van a tener el síndrome de hipoventilación por obesidad, y van a tener una apnea obstructiva del sueño. El caso más claro es en los niños. En los niños tienen pues las vegetaciones adenoideas y las amígdalas hipertróficas, dan una apnea obstructiva del sueño y no son obesos. Pero digamos, el paciente clínico casi que clásico que nos viene a buscar es el paciente obesito y que tiene los dos problemas. Perfecto, nos ha quedado muy claro. Doctor Maldonado, la hipoventilación, la saturación de oxígeno, ¿a qué se hace referencia la saturación de oxígeno para poder saber este problema de hipoventilación en el paciente con enfermedad de obesidad? ¿Qué es la saturación de oxígeno en la sangre? La, la saturación de oxígeno es la concentración que tenemos en nuestros glóbulos rojos, en nuestra sangre, para poder llevar ese oxígeno a nuestras células. Hablemos de que una persona normalmente debe tener sobre el 95% de saturación, mientras que una persona que no ventila bien llega a tener patrones de desaturación donde baja de 90% la concentración de oxígeno en sangre, inclusive despiertos en los pacientes obesos o en los pacientes apneicos llegan a 60, 70 durante los episodios apneicos, pues que recuerden que para hacer una apnea tiene que haber este colapso de vía aérea por más de 10 segundos. Antiguamente se hablaba del síndrome de apnea, hipopnea del sueño, pero bueno, hipopneas a repetición también nos dan un problema, pues causan este parámetro tan importante y tan útil de valorar, que es la saturación de oxígeno en sangre, la concentración de oxígeno que tenemos disponible para que nuestro organismo la aproveche. Doctor Maldonado, aprovechando su gran explicación, yo quisiera saber, o sea, si hay una saturación o una disminución del oxígeno en la sangre, y pues obviamente esta sangre tiene que dirigirse al cerebro, al corazón y a los diferentes órganos. Va a repercutir de forma grave en los órganos cuando pues deja de llevar oxígeno a esos órganos, ¿no? Desde luego, desde luego. Es por eso que el paciente apneico empieza a tener un aspecto de cansancio crónico, la piel deslucida,
pues todo el cuerpo empieza a sufrir, ¿no? El oxígeno es nuestro motor, nuestro combustible vital. Eh, Aparte de que al no tener las arquitecturas del sueño normal para alcanzar las fases profundas, es un paciente que se siente anímicamente mal, no produce, es un paciente que está crónicamente cansado, fatigado, no va a poder realizar actividades físicas con satisfacción. Y ahí es donde viene el círculo vicioso. Más apneico, más gordito, más gordito, más apneico y seguimos. Es una bola de nieve que nunca para. Lo que a mí siempre me gusta y siempre me ha gustado de esta rama de la medicina, primero, y queda evidenciado hoy esta noche, es la capacidad de unir varias disciplinas, su interacción entre varias especialidades. Yo recuerdo con mucho cariño las reuniones del grupo de ronquido cuando yo me formaba, en donde venían colegas odontólogos que manejaban la parte de ortodoncias y de ortopedias, venían colegas maxilofaciales, neumólogos, hasta psiquiatras teníamos, porque es importante también, o sea, es un gran equipo y por eso es que saludo esta iniciativa. De hecho, el cirujano de obesidad, el neumólogo, el internista, todos tenemos que trabajar en conjunto. Es un área que se presta mucho para la interacción entre las disciplinas. ¿Por qué? Porque no existe una panacea en el ronquido y en los trastornos respiratorios del sueño. Yo no puedo decir, yo le curo a todo el mundo con el CPAP, que es un aparatito que ya vamos a hablar, el doctor Toraki nos expondrá más aún. Es un aparatito de presión continua que evita este colapso de la vía aérea. Yo le curo a todo el mundo con CPAP, mentira, va a haber casos que vas a fracasar. Yo le curo a todo el mundo con cirugía de nariz, vas a fracasar. Yo le curo a todo el mundo con cirugía de avances. No, si fuera así, pues el gold estándar es una traqueostomía. Yo le hago una traqueostomía a todos los apneicos y se acaba el problema, pero no va por ahí. Entonces, lo lindo de esta área es que nos permite estas interacciones muy interesantes. Y de hecho, ¿cuáles son los casos en donde un CPAP fracasa? El caso que tiene una nariz obstruida, ese caso yo como otorrinolaringólogo le opero, le hago una nariz funcional y es un paciente que se va a adaptar al CPAP. De otra manera, el CPAP tiene un índice de rechazo altísimo, de más del 50%. Hay que mantener una nariz húmeda, tratada. Ciertamente que el uso de humidificadores en los CPAPs ha mejorado mucho eso. Ahora, hay pacientes que solamente con bajar de peso o con un cambio del estilo de vida mejoran. Entonces, ahí es donde entra el criterio de cuándo indicar y cuándo no una cirugía. Hay cirugías en las que vamos a hacer una faringoplastia, una uvuloparatoplastia, avances de mentón, cirugías de resección de base de lengua, pero el éxito de una cirugía es que esté bien indicada. Cuando se sale operando por operar, ahí es cuando vienen los fracasos. Hay pacientes que solamente tal vez con un aparato intraoral de que nos ayudan los colegas dentistas, soluciona, baja un poco de peso, soluciona. Entonces, el abordaje del paciente apneico y del paciente con trastornos respiratorios en general es muy interesante, muy amplio y tiene que dar lugar a esta interacción entre todas las especialidades. Yo siempre les digo, hasta manera de chiste a los pacientes, digo, si usted me baja unas 60, 70 libras, hablemos de 30, 40 kilos, capaz que se va a curar y no necesita nada. Ahora, lo difícil es bajar eso. Ahí es donde hay que entrar en el criterio de las cirugías bariátricas, pues Cristian, que tú vienes tan bien preparado en esto, eh, ir abriendo la opción, pero hay que enfocarle al paciente como un todo holístico. El paciente no es solo una nariz, el paciente no es solo un pulmón. Sobre todo en este campo, los fracasos que a veces veo yo de terapéutica vienen de los tratamientos muy sesgados por una sola especialidad. El neumólogo que dice, yo le curo a todo el mundo con CPAP, mentira. El otorrino que dice, yo le curo a todo el mundo operando, mentira. Hay que hacer un tipo de reunión como esta que es totalmente provechosa para nuestros pacientes. Doctor Maldonado, muy grandiosa su interacción y pues queridos amigos, una vez más se confirma que la medicina ha evolucionado mucho y los equipos multidisciplinarios son el éxito para cualquier tratamiento de cualquier paciente, de cualquier enfermedad. Pues trabajando en equipo se puede llegar a la cima.
Uno no es todólogo y pues siempre estamos sometidos a cualquier error y cualquier consecuencia pues que no nos agrada. Doctor Mateo Toraki, ¿cuáles son las diferencias de los síntomas y signos de los pacientes con apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación por obesidad? ¿Cómo se diferencia del uno al otro? Si a usted le llega un paciente con obesidad, pues ¿cómo hace esta diferencia? Y para que nuestros amigos también conozcan este tipo de cosas. Muy importante, quizá antes de buscar las diferencias, es cómo vamos a diagnosticar la apnea obstructiva del sueño. O sea, cómo llegamos nosotros, o síndrome de obesidad de hipoventilación, cómo podemos llegar a sospechar a un paciente, cómo puede sospechar la familia, porque al final es el paciente el que tiene que llegar. O sea, no va a salir el médico a buscar pacientes, no es esa, no podemos. Bueno, fuera, sí lo intentamos. Tenemos algún estudio del que podemos conversar más tarde que hemos hecho en ciertas poblaciones sobre tamizaje de apnea obstructiva de sueño, pero en este punto es interesante identificar al paciente que puede sufrir apnea obstructiva o que puede sufrir de obesidad y hipoventilación. Y quizá el punto más importante, el que nosotros insistimos a los estudiantes, a nuestros colegas, a los mismos pacientes, a la población, es tomar en cuenta a los pacientes roncadores crónicos. Es importante porque nos ayuda a identificar. No todo roncador tiene apnea, eso desde luego, pero nos ayuda a identificar. Si nosotros tenemos un paciente con ronquido crónico, que además tiene sobrepeso y que además tiene hipersomnolencia, es decir, que tiene mucho cansancio durante el día, pues este es el escenario más importante que identificamos para poder hacer este tamizaje. Es decir, este paciente probablemente tenga apnea obstructiva del sueño o probablemente tenga hipoventilación alveolar o probablemente tenga las dos, ¿no? Porque se asocian, como dijo Diego, se asocian muchísimo las enfermedades. El 70% de los pacientes con obesidad y hipoventilación tienen apnea obstructiva del sueño, es decir, van de la mano. ¿Cómo lo distinguimos? Pues generalmente con una gasometría arterial durante el día. Hacemos un estudio, vemos si tiene una elevación del CO2 en el día y eso es una hipoventilación, ¿sí? Pero primero tendríamos que sospechar, primero tendríamos que decir, este paciente tiene esa probabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo trabajamos? Lo primero es eso. Vemos al paciente, lo identificamos, hacemos una historia clínica donde constatamos que existen factores como obesidad, como un cuello muy ancho, ¿no? Un cuello muy cortito, muy ancho, como dijo la doctora, que además tiene hipersomnolencia, ¿no? Y aquí se van a sumar una serie de trastornos más, desde trastornos psiquiátricos, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de la esfera sexual. Si es que está afectado el sueño, que es una necesidad básica de una persona, pues se va a afectar toda su vida. Tomando en cuenta estos aspectos, nosotros vemos al paciente y llevamos una escala de tamizaje, le hacemos unas pruebas. Hay varias escalas de tamizaje. La que más nos interesa a nosotros, al menos la que más utilizamos, es una que se llama Stop Bang, donde hacemos unas preguntas muy simples. Lo que decíamos, si el paciente ronca, importantísimo, si el paciente tiene mucho cansancio durante el día, si el paciente o los familiares del paciente, ya trataron estos temas, tiene apneas, alguien le vio que se ahogaba durante la noche, si el paciente tiene hipertensión arterial. La hipertensión se asocia muchísimo a la apnea obstructiva del sueño y la hipertensión difícil de controlar más aún, ¿sí? No es cuestión de ir subiendo los tratamientos. Un paciente hipertenso le doy un tratamiento, le sumo otro, le pongo 4 fármacos y no se controla, pues más bien piensen que tiene una apnea obstructiva del sueño y probablemente lo tenga. Si el paciente tiene obesidad, lo que estamos comentando, quizá el eje central de esto, un índice de masa corporal más de 35, pues es un factor de riesgo. Un paciente mayor de 50 años, un paciente hombre, todo eso suma, ¿no? Suma y nos dice, no, este paciente está en alto riesgo de tener apnea obstructiva del sueño y probablemente necesite hacerle una prueba diagnóstica. Otra prueba que nosotros utilizamos, otro test, es un test muy simple, muy usado, a veces criticado, pero que a nosotros nos gusta, que es el test de Epworth, ¿no? Que es preguntarle al paciente cómo se siente en diferentes situaciones de la vida. Es decir, está leyendo, ¿se queda dormido? Sí, no. Muy probable, poco probable. Está manejando. Fíjense que muchos de los accidentes de tráfico que suceden, cuando dicen, no es que se quedó dormido, es que se quedó dormido porque tenía una obstructiva de sueño, porque una persona no se queda dormida sino más. Y esto es importante. Y por eso yo en España que me formé, la única prioridad, el único examen que se hacía de emergencia y que le poníamos al primero en la lista eran los choferes. ¿Por qué? Y nosotros tenemos un trabajo interesante en choferes donde demostramos que el 50% tiene una probabilidad de tener apnea obstructiva de sueño, la mitad. Hacemos esta escala, le vamos preguntando en diferentes situaciones y si tiene una probabilidad alta de quedarse dormido, aquí sí ya tenemos que entrar en pruebas diagnósticas. Y las pruebas diagnósticas, no sé si vamos a hablar más tarde o hablamos ahora, se han simplificado mucho, ¿no? Yo creo que la doctora tiene mucho más experiencia
en este tipo de pruebas, porque México desde luego tiene más pacientes que nosotros, han pasado de ser pruebas extremadamente complejas que se hacían en pacientes hospitalizados en laboratorios del sueño con el paciente conectado a innumerables números de cables donde se hacía muy, muy difícil y que siguen siendo pruebas muy útiles, nadie quita la duda, pero se han ido simplificando y hoy en día tenemos herramientas diagnósticas donde medimos el sueño. Básicamente en eso consiste la poligrafía domiciliaria o la poligrafía hospitalaria, es en medir el sueño, cómo duerme, cuánto duerme, en qué posición duerme, si ronca cuando duerme, si es que hay apneas cuando duerme. Y lo más importante no es la apnea o la hipopnea, sino si es que bajan los niveles de oxígeno, porque esto es lo que va a repercutir en la vida del paciente, esto es lo que va a alterar los niveles hormonales, los niveles de inflamatorios, los niveles de hipertensión, los niveles de hipercoagulabilidad, o sea, va a alterar toda la fisiología del paciente, estos cizallamientos de estas subidas y bajadas de los niveles de oxígeno. Todo eso medimos y con todo eso sacamos un índice. Y con ese índice diagnosticamos apnea, que para mí es el paso más importante por la frecuencia, es diagnosticarle primero de apnea. Y si en ese punto yo sé que tiene una apnea obstructiva de sueño y hay factores de riesgos como la obesidad, como el cuello ancho, pues el siguiente paso para mí es hacer una gasometría arterial, que es una prueba muy simple de laboratorio, una prueba muy rutinaria para nosotros, donde se saca una muestra de sangre, no de la vena, creo que todos conocen este tipo de pruebas, sino de la arteria, y medimos los niveles de CO2. Si estos niveles están altos, pues nos ayuda a hacer este diagnóstico diferencial, obviamente sumado a todo el contexto clínico, y sumamos y tenemos el diagnóstico de obesidad, hipoventilación. ¿Por qué? Porque el pulmón no está funcionando a medias. Es capaz de oxigenar, pero no es capaz de sacar el CO2, que es un tema que ya conversamos, como si ustedes le taparan el escape a un coche, a un carro, que es capaz de caminar, pero el CO2 se va acumulando, 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 y esto produce una alteración en la mecánica, tanto del carro, pero en el humano también, ¿no? Si se les queda este desecho, este producto de desecho, les va a intoxicar. Desde luego los niveles no son críticos, o al menos no suelen ser tan críticos para requerir una hospitalización, al menos que haya ya un daño estructural del pulmón, una EPOC, un asma, donde sí puede ingresar el paciente con una intoxicación por CO2 prácticamente en coma y nos toca ventilar, ¿no? Sacarle ese CO2 mediante máquinas, ¿no? Máquinas invasivas o no invasivas que nos ayudan a lavar el CO2 de los pulmones, y que es un tema que también vamos a conversar a lo largo de esta charla, sobre cómo tratar la apnea de sueño, cómo tratar la obesidad de hipoventilación y cómo tratar el conjunto del paciente, como decía Diego, porque aquí nadie da sueño de la verdad, ¿no? No existe en la medicina, no existe un solo tratamiento, existe varios manejos y obviamente hay que saber hacia dónde vamos, porque si no vamos a fracasar. Doctor Toraki, brillante su exposición. Queridos amigos, quiero comentarles que la obesidad es una pandemia que lleva muchos años de vigencia y que no se ha tomado las medidas de seguridad ni la seriedad al caso. También recordemos que la obesidad y el sobrepeso son una enfermedad, no es ningún estigma de falta de voluntad o deseo de no sentirse bien. Eso es algo muy importante que tenemos que, para poder abarcar este tipo de enfermedades, entender a la obesidad como una enfermedad. Recordándoles un poco de datos, Ecuador, 6 de cada 10 personas adultas de 19 a 69 años tienen algún índice de sobrepeso y obesidad, y en los niños de menos de 9 años, antes en Ecuador se hablaba que solo existía la malnutrición, era el mal muy ligado a esa edad. Pero en alrededor de unos 7 a 10 años esto se ha ido invirtiendo y 2 de cada 3 niños en el Ecuador tienen cualquier o uno de los índices de sobrepeso u obesidad a nivel de Ecuador. No, ¿cómo no nombrarle a mi querida patria México? En México estamos hablando de que 7 a 8 personas de 10 tienen cualquier índice de sobrepeso y obesidad. México es el segundo país a nivel mundial con mayores índices de sobrepeso y obesidad y es el primer país a nivel mundial con obesidad infantil. Si nosotros nos ponemos a analizar estos datos muy importantes de Ecuador y de México, pues imagínense cuánta cantidad de gente es diagnosticada, subdiagnosticada o no diagnosticada de estas dos enfermedades, que es la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación por obesidad.
Doctora Chan, usted que trabaja en uno de los institutos más famosos a nivel de Latinoamérica y si no son del mundo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿cómo hacen el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño y del síndrome de hipoventilación por obesidad? ¿Cómo van escalando este tipo de enfermedades hasta llegar a su diagnóstico acertado? Es muy importante recordar los síntomas que comentaba el doctor aquí y establecer la diferencia clara de las dos. La apnea obstructiva del sueño, si bien va a ser el cierre repetitivo de la vía aérea, también puede estar dentro del síndrome de obesidad y hipoventilación, que en el síndrome de obesidad y hipoventilación lo que caracteriza el diagnóstico es la obesidad, la hipoxemia diurna y la hipoventilación, que usualmente va a estar relacionada a algún trastorno del dormir, entre ellos el 70-90% apnea del sueño y hay un porcentaje que puede ser únicamente hipoventilación nocturna. Entonces, comparten muchos síntomas en común, entre ellos, por ejemplo, el cansancio, la fatiga, el ronquido, el hecho de que me levanto muchas veces en la noche para orinar, bruxismo, por ejemplo, o que me da dificultad para la concentración, para la memoria, pero una vez que el paciente tiene estos síntomas, para el diagnóstico es muy importante. Primero, una historia clínica completa, o sea, tenemos que conocer todos los antecedentes del paciente, toda la sintomatología que tiene, ir hacia atrás, porque usualmente el paciente con apnea del sueño o con síndrome de obesidad y hipoventilación, cuando se hace el diagnóstico, lleva aproximadamente 5 años o más que ya tiene la enfermedad. Una vez que establecemos la historia clínica, realmente esta no nos da tanta sensibilidad, es alrededor del 64% para saber si hay o no la enfermedad. Lo que procedería serían los test de screening o los test que hacemos para establecer riesgo para apnea del sueño, entre ellos, por ejemplo, como decía el doctor aquí, el Stop-Bank, el SACS, el test de Berlín, el Epworth que utilizamos para somnolencia excesiva diurna, y esto nos va llevando hacia la alta sospecha de que el paciente tenga pues, un trastorno respiratorio del dormir. El siguiente paso sería el diagnóstico. En el caso del síndrome de obesidad y hipoventilación es necesaria una gasometría arterial diurna para saber si el paciente está con saturación baja y con hipoventilación, que nosotros definimos la hipoventilación con el hecho de que pues entra poco aire, no podemos sacar el dióxido de carbono y a nivel del mar tenemos niveles de 45 milímetros de mercurio. Es importante hacer nada más una anotación que la hipoventilación y la hipoxemia puede variar levemente de acuerdo a la altitud. Entonces, también para nosotros hacemos ajustes aquí en la Ciudad de México, pues estamos a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Una vez que se hace la gasometría y el paciente no tiene hipoventilación, entonces voy a pensar casi hacia apnea del sueño y si tiene, tengo que pensar en síndrome de obesidad y hipoventilación. Y el siguiente paso es hacer un estudio de sueño. Y es muy importante establecer, el diagnóstico certero tiene que hacerse con un estudio de sueño. No se puede únicamente uno quedar con el screening normal, porque en paciente obeso es muy importante todas las variables que medimos en un estudio de sueño. Aquí tenemos dos grandes grupos. Tenemos los estudios simplificados y tenemos el estudio completo, que es la polisomnografía, y la poligrafía respiratoria sería el estudio simplificado. La polisomnografía es el estudio más completo incluso de todos los trastornos del sueño, no únicamente respiratorios, no tenemos crisis convulsivas en el sueño, tenemos hipoventilación, tenemos diferentes alteraciones. Esta lo que hace es que suele hacerse en un laboratorio de sueño, en un hospital, en un laboratorio específico o incluso puede hacerse en casa. Hay polisomnógrafos para domicilio. Hacen diferentes mediciones desde cómo duermo, en qué momento me duermo, cómo está mi respiración, se mueven o no mis músculos, cuánto de oxigenación estoy metiendo, está el dióxido de carbono incrementado, está disminuido, hago pausas en la respiración, muevo las piernas, muevo los brazos, incluso se puede grabar en video. Lo recomendado para los pacientes con obesidad y sobre todo aquellos con obesidad mórbida y que tengo yo evidencia que hay desaturación en el día y hipoventilación es una polisomnografía. Eso es lo que debería ser en el mundo ideal. En el paciente que es gordito, pero no es obeso mórbido, no está desoxigenando de día, hay mucha probabilidad y mucho riesgo de la enfermedad, con confianza puedo hacer una poligrafía respiratoria. ¿Y esto por qué? Porque la polisomnografía me va a permitir ver muchas más alteraciones, me da más información que la poligrafía. Entonces, hay que elegir bien al paciente al cual vamos a estudiar, pero aquellos en los que tenemos una visión de que son obesos mórbidos,
van a requerir cirugía bariátrica, lo ideal es meterlos a polisomnografía. ¿Qué puede ocurrir en un caso de que no tengo una polisomnografía accesible y pues no, lo único que hay es pues le hago la poligrafía respiratoria con los asegúnes de que hay ciertas cuestiones que yo no voy a poder medir. Podría auxiliarme, por ejemplo, de algunos otros equipos que miden, por ejemplo, CO2 en la noche y ahí como tener una idea. Pero entonces el diagnóstico definitivo va a ser con la polisomnografía. Decimos que tenemos apnea obstructiva del sueño cuando el paciente hace más de 5 pausas por hora. Y tenemos una clasificación para la gravedad. Entre 5 a 15 tenemos leve, 15 a 30 moderado, más de 30 grave. Y entonces con eso nos da una idea de qué tan grave es la enfermedad del paciente. Perfecto, doctora Chan, han sido maravillosas todas las exposiciones. Quiero agradecerles nuevamente a nuestros ponentes que se han dado el tiempo de pues, poder venir a aclararnos muchas dudas y enfermedades que en realidad no se han tocado con la seriedad necesaria. Quisiera repetirles, el doctor Mateo Toraqui de Cuenca, Ecuador, trabaja en el Hospital del Río, en el consultorio 327. Su celular es el 096-19-81-203. La doctora María de la Luz Chan Chan, de Ciudad de México, en México. Ella trabaja en el Hospital Ángeles Metropolitano, en la Clínica de Diagnóstico del Sueño. Su celular es el 551174-5466. De igual manera, el doctor Diego Maldonado Vega, en Cuenca, Ecuador, trabaja en el Hospital Universitario del Río, en el piso número 3, el consultorio 329. Su celular es el 098-303-7768. Para continuar con esta gran charla, que me llena de orgullo por gente ecuatoriana y gente de México tan destacada en este tipo de temas, doctor Diego Maldonado, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación por obesidad? ¿Son curables? ¿Existen cirugías para la apnea y el ronquido? Como usted nos estaba nombrando el equipo multidisciplinario, quisiéramos, por favor, que nos ayude con esta pregunta. Claro que sí. Como decía, el enfoque del paciente tiene que ser el indicado. Inicialmente una buena historia clínica, pesarle, calcular índice de masa corporal. En el mundo, concuerdo con la doctora Chan, en el mundo ideal, a mí me gustaría pedirle polisomnografía a todo el mundo, pero a veces por costos y todo no se puede. Yo debo decir que cuando yo regresé a mi ciudad luego de formarme en el Brasil, pues aquí no había polisomnografía ni poligrafía. Yo era el primero que venía a hablar de apnea del sueño acá. Entonces compré un polígrafo respiratorio y pues al inicio yo mismo lo hacía todo, me tocó hacer a mí de papá, mamá, sobrino, tío y abuela, hasta que hoy en día ya tengo especialistas del nivel del doctor Toraqui que me ayudan poniendo CPAP a los pacientes y todo, ¿no? Con la poligrafía respiratoria para mí es mandatoria. Yo creo que el 90 y poco por ciento de los casos ya solucionamos. Sin embargo, hay casos en donde uno si sospecha de algo más allá, polisomnografía. Empezando, vamos desde abajo desde arriba para abajo. Primero, nariz. Si una nariz está obstruida, podemos tener ahí desvíos septales, hipertrofias de cornetes, poliposis. Yo he tenido pacientes que me vienen y me dicen, doctor, estoy con apnea, estoy roncando, y están los pólipos que se les salen ya por las orejas. Entonces, primero, nariz. Mantener una nariz funcional, muchas veces solamente con una radiofrecuencia, con una especie de cauterización de los cornetes que se puede hacer con local, salimos. Luego, causas obstructivas de paladar, por lo general, amígdalas muy grandes, paladares blandos muy, muy grandes. Aquí también hay opciones desde lo mínimamente invasivo, como aplicaciones de radiofrecuencia en el paladar, inyecciones esclerosantes. Se puede hacer varias cosas en el sentido de poner un poco más rígido el paladar y que no vibre tanto. Esto más en los pacientes que tienen ronquido primario y vamos por ahí. Ya el paciente que tiene apnea, y como bien nos decía la doctora, calificamos la apnea en leve, moderada y grave, pues ahí es donde nos vienen ya las cirugías faringias. Yo manejo las técnicas tanto de faringoplastia lateral de mi profesor, el doctor Michel Cajali, cuanto la óvulo-palato-faringoplastia tradicional. Y pues uno ya con la experiencia va mezclando un poco las dos cosas. Modestia aparte, se obtienen muy buenos resultados con estas técnicas, dependiendo de la indicación.
cuando el paciente está bien indicado, éxito. Yo he visto en manos de colegas que no tienen la formación adecuada, no tienen la experiencia adecuada, pacientes que inclusive fallecen en este tipo de cirugías porque es vía aérea, ¿no? O sea, acá se tapan y cuando se tapan hay mamá. Y hacer una traqueostomía en un cuello de un paciente obeso no les recomiendo nomás a cualquiera. Entonces, son casos que uno tiene que planear bien. Por lo general, ahora vamos bajando, ¿no? Por lo general, los pacientes que están obesos, que están con una sobrecarga a su ventilación por obesidad, lo primero que hay que hacer es bajar de peso hasta para que la cirugía sea menos riesgosa, tenga menos riesgo de complicaciones, bajar de peso. Yo siempre les digo, haga de cuenta que usted está con una arroba de harina sobre el tórax y sobre el abdomen. Entonces, ese esfuerzo que usted hace para respirar le da o haga de cuenta que está marcado un niño todo el tiempo en el pecho. Eso un esfuerzo que sus músculos tienen que hacer y que no nos permite una correcta ventilación. Pues de las causas de la obesidad, hay gente que ya tiene trastornos de hormonas tiroideas, ahí lo que nos conversábamos de la cuestión depresiva o de comer por ansiedad. Ahí es donde entran nuestros amigos nutricionistas también a ayudarnos, ¿no? Yo, por lo general, para hacer cirugía faríngea, recomiendo que el paciente no tenga un índice un índice de masa corporal de más de 35. O sea, yo le opero máximo a un obeso de grado 1. Si es un obeso ya mórbido, grado 2, grado 3, yo le aconsejo bajar de peso y ahí es donde entraría el doctor Castillo a ayudarnos, mangas gástricas, bypasses, todo este tipo de cosas. Conversábamos de la escala de somnolencia de Epworth, a mí me gusta mucho, la utilizo prácticamente en todos mis pacientes con apneas y roncadores. También lo que decía el doctor Toraki con toda razón, hay que priorizar a los choferes. Uno de los requisitos, y vengo luchando yo eso acá en el Ecuador, ojalá ahora que algunos amigos han ganado de diputados, que ayudar, hay que pedir que nos ayuden a pasar. Debería ser mandatorio una polisomnografía o por lo menos una poligrafía respiratoria. Yo no sé, en México la doctora me ilustrará, pero nuestros choferes son gorditos, chaparritos, el cuello así, una barrigota, es el prototipo del chofer. Y esa persona muchas veces lleva vidas a su cargo y todo, entonces mandatorio para una licencia profesional, una polisomnografía, o por lo menos una poligrafía respiratoria. Entonces, pues eso, ¿no? Ahora, yo he tenido bastante éxito con las faringoplastias basado en la indicación. Muchas veces los pacientes con retrognatia se puede hacer estos aparatitos para que el paciente duerma, una plaquita intraoral que nos ayuda a llevar hacia un poquito hacia adelante la base de la lengua. Pero hay pacientes que dicen, no, me incomoda, no me gusta dormir con eso. Pues un avance con una mentoplastia va bastante bien. La resección de base de lengua tiene indicaciones muy restrictas. Es una cirugía que tiene sus riesgos, se puede inflamar también ahí, entonces yo la reservo para casos muy especiales y ahí es donde también en algún momento se está teniendo muy buenos resultados con cirugía robótica. Se habla de disminución de estancia intrahospitalaria, de menos riesgo de complicaciones, pero sí es una cirugía más delicada y no tan usual. Por lo general son causas más altas. Y siempre existe la opción del CPAP y BiPAP, que son estos aparatos que ahí el doctor Toraki es el experto, aparatos que se colocan antiguamente con unas máscaras muy feas, muy agresivas, hoy en día son pequeñitas, solo en la nariz, de silicón muy suavecito, y con este aparatito que nos brinda un flujo constante, evitamos el colapso de la vía aérea. Hay casos que no son para cirugía, hay casos que son para CPAP. Hay casos que no son para CPAP, son para cirugía. El CPAP, como les decía, tiene muchísimo rechazo para el paciente. En algunos pacientes que hemos colocado dicen, ay doctor, estoy rezando a mi suegra que está allá en el más allá para que me ayude a que no tenga que usar ese aparato nunca más. Le digo, no, pues si ese aparato es lo que le cura a usted su patología, eso es lo que le evita que usted tenga apnea.
Los CPAPs modernos tienen estos chips que nos permiten rastrear el uso del paciente y uno ve que le dicen, si ha estado usando, sí, sí, claro. Uno pone ahí en el software y ve que ha usado 1 hora a la noche, se sacó y botó. El CPAP tiene muchísimo rechazo. Ahora, si es un paciente para CPAP, hay que garantizar una nariz funcional, una nariz húmeda, una nariz sin obstrucciones. Muchas veces uno opera solamente la nariz y ahí sí el CPAP ya tiene su espacio. Pues yo, por lo general, para hacer las cirugías más agresivas de acá, me gusta que el paciente baje de peso, se puede usar un CPAP, se puede usar técnicas de modificación de hábitos y en los casos más severos, pues ya las mangas gástricas y las cirugías de obesidad. Eso, pues ahora le daré el paso al maestro Toraki, que tengo el gusto de trabajar con él. Hemos hecho, aparte de una buena amistad, pues con el maestro Toraki trabajamos en la adaptación de CPAPs y toda la cosa, y también con los estudios simplificados del sueño, nos ha ido bastante. Pues doctor Maldonado, muchísimas gracias. Aprovechando, doctor Mateo Toraki, ¿qué es y cómo funcionan y qué beneficios tienen el uso del CPAP o BiPAP? ¿Cómo ponerlos, cuándo ponerlos, cómo funciona este tipo de sistemas? Cristian, si me permites, antes, yo quería, Sí, para claro. un poco acotar lo que dijo Diego, nosotros tuvimos un estudio bastante interesante, ¿no? Un estudio muy simple, pero muy contundente, donde valoramos a 200 choferes de bus. Sí, con test simples. Hicimos este tipo de pruebas del stop bank, que es difícil mentirle, porque es muy objetivo. Hay algunas variables que pueden mentir, otras que no. Hicimos el EBOR. El EBOR, desde luego, es una respuesta voluntaria y era muy difícil que un chofer de bus diga que se duerme, ¿no? Entonces el EBOR no nos funcionó. Pero con stop bank nosotros logramos identificar que el 50% de los pacientes, esto es un test muy sensible, o sea, nos identifica mucho, sin embargo, no es tan específico, por eso requiere un estudio de sueño después. Pero el 51% de los pacientes tienen un riesgo. Estamos hablando de choferes de bus, ellos llevan la vida de la gente por delante, tienen un riesgo alto, moderado o alto de padecer apnea obstructiva del sueño. Y es población joven, ¿no? Era gente de 40 años la media de edad, lo que siempre conversamos, el sobrepeso, ¿no? La media estaba en 31 de índice de masa corporal, o sea, la gran mayoría tiene sobrepeso y desde luego esto aporta. Entonces hay que trabajar en ello también. Pero es un estudio simple, es un estudio muy fácil de realizar, un estudio muy decidor de la situación que tenemos, ¿no? Muchísima apnea obstructiva de sueño creo que hay en nuestro medio. Los latinos tenemos más riesgos que otras etnias. Encima la epidemia del sobrepeso y encima el desconocimiento total de la enfermedad, ¿no? Porque en nuestro medio, al menos acá en Cuenca, pues nadie, exagerando un poco, nadie sabe sobre apnea obstructiva de sueño y creo que es nuestro trabajo incidir en ello y llegar a la población y explicarle qué es y que tiene solución, ¿no? Y que la solución puede ser relativamente simple, puede ser relativamente compleja o puede ser muy compleja o puede ser mixta, abordado desde varias esferas, pero que a la final tiene solución. ¿Qué es la CPAP y la BiPAP? Pues partimos de lo que explicó la doctora Chan, ¿no? La apnea obstructiva de sueño, como su nombre lo indica, es un colapso de la vía aérea. Es como una tubería que en un punto dado, porque los tejidos no son lo suficientemente resistentes, pues se cierran, caen en el sueño, se cierran, y esa tubería que debiera permitir el paso del oxígeno y la salida del CO2, pues queda parcialmente obstruida por un periodo. ¿Qué hacemos nosotros con la CPAP o la BiPAP? Pues básicamente es un compresor, ¿sí? Es un compresor de aire médico muy calculado, con muchísimos sensores cada vez más sofisticados, que permite introducir con cierta presión, con una presión bajita, aire para que estos tejidos se vuelvan a permeabilizar, es decir, que se abra la vía aérea y que el paciente pueda respirar durante la noche. La CPAP solo maneja un nivel, es decir, me pone una presión constante, por decir 8 milímetros, calculada, hay fórmulas, hay una serie de maneras médicas que nosotros calculamos esa presión y le ponemos esta presión de aire directo en la vía aérea para que le repermeabilice y le permita respirar durante la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que utilizar toda la noche o la mayor parte de la noche. ¿Y cuánto tiempo? Pues indefinidamente, ¿sí? Hasta que seamos capaces de solucionar la causa base, si es que se puede solucionar esta causa base. Y la BiPAP, pues es una tecnología más alta, más amplia, que
que maneja dos tipos de presiones. Maneja una presión inspiratoria, o sea, cuando yo respiro, cuando yo meto el aire, cuando yo saco el aire, la máquina es capaz de cambiarme las presiones para permitir sacar el CO2, sobre todo. Por eso yo escojo, o la mayoría de personas escogen, la BiPAP, o otro tipo de ventilación tipo servo, cuando existe hipercapnia, ¿no? Hay situaciones también donde vamos a escoger BiPAP o servo, por ejemplo, en las apneas centrales, cuando el cerebro no es capaz de emitir el estímulo para que la persona respire. Esto ya es un poquito más complejo, es un poquito más avanzado, utilizamos pero mucho menos que una BiPAP o una CPAP. En apnea obstructiva de sueño, el 95% de pacientes se solucionan, bueno, hablando de entre BiPAP y CPAP, tomando en cuenta todo lo que dijo Diego, ¿no? Cuando hay una vía aérea permeable. Obviamente, si la nariz está cerrada, tratar de meter presión en una nariz cerrada es una temeridad, ¿no? El paciente va a estar totalmente inconforme con el tratamiento. Entonces, lo primero es ver que la vía aérea, la nariz sobre todo, esté permeable. Pero en apnea obstructiva de sueño, cuando la máquina esté indicada, la CPAP funciona bastante bien, da una solución o da un éxito, digamos, en un periodo corto de tiempo, es decir, en una semana, en 2 días, en 3 días, el paciente nota el beneficio. ¿Por qué? Porque duerme bien. Entonces, cuando está bien indicada, cuando se ha tomado en cuenta todos los aspectos anatómicos, cuando el estudio de sueño, que para mí es innegociable, no se puede poner una CPAP, no se debiera hacer una cirugía de apnea de sueño, no se debiera hacer ningún tipo de procedimiento si no lo diagnostico correctamente. Después de ello, pues nosotros utilizamos CPAP con frecuencia, nos va bien, las máquinas cada vez son más modernas, cada vez tienen más sensores, cada vez tienen más información que nos permiten adaptarle correctamente al paciente. Y aparte de ello, cada vez son más telemáticas, ¿no? O sea, es decir, que nos llegan la información directa a nuestras computadoras y nosotros somos capaces de saber si es que usas, si no usas, si fugas, si no fugas, si hay apnea, si hay apneas residuales, si no hay apneas residuales. Por lo tanto, en tiempo real podemos saber qué le está pasando al paciente. Desde luego, yo coincido con todos ustedes y creo que no es que coincidamos, es que así se hace. El manejo de la apnea es multidisciplinar, ¿no? No lo puedo manejar yo solo, no lo puede manejar Cristian solo, no lo debe manejar Diego solo. Y me imagino que la doctora Chang en México, que están un poquito más organizados que nosotros, seguramente no lo hace sola, ¿no? Tendrá un equipo relativamente eficiente y relativamente grande, donde cada quien aporta con su parte en este tipo de enfermedad tan compleja, ¿no? Perfecto, han sido maravillosas todas las exposiciones de ustedes, queridos doctores. Muchísimas gracias nuevamente. Doctora Chan, ¿cuáles son las consecuencias que trae esta hipoventilación, esta falta de oxigenación cerebral cardíaca, la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación por obesidad? Si no se tratan a tiempo, ¿qué es lo que puede pasar a continuación con estos pacientes? Bueno, cuando tenemos apnea del sueño o síndrome de obesidad y hipoventrilación y el paciente no lleva un tratamiento establecido, una de las cosas que podemos dividirlo, digamos, en varios puntos. El primero es que hay un incremento en el riesgo cardiovascular del paciente. ¿Qué significa esto? Hay múltiples explicaciones de por qué ocurre, pero digamos que la forma más fácil de entenderla es que estos microdespertares se asocian con cambios en el sistema simpático y parasimpático. Nosotros estamos durmiendo, despertamos y hay momentos de taquicardia, bradicardia, o sea que la frecuencia sube y baja durante toda la noche y una liberación de citocinas y diferentes cosas. Estas alteraciones del corazón que ocurren muchísimas veces por hora durante muchas noches, durante muchísimos años, va a incrementar que el paciente tenga riesgo de, si el paciente no tenía hipertensión, sea hipertenso, porque es una causa de hipertensión arterial, que tengamos algún trastorno como un infarto agudo del miocardio, como embolias cerebrales, como arritmias del corazón, o incluso, por ejemplo, si yo ya tenía hipertensión, que tenga descontrol de la hipertensión arterial sistémica. También descontrola otras enfermedades, hace que sea más difícil para el paciente controlar el peso, controlar la diabetes, controlar la enfermedad tiroidea, por ejemplo. Y también, por ejemplo, incrementa el riesgo de accidentes. Si yo tengo mucho sueño en el día, como decían los doctores, tengo riesgo incrementado de accidentes automovilísticos, que dependiendo uno dónde lea, se cree que el 30% o más de los accidentes automovilísticos son secundarios a que la persona que manejaba tenía mucho sueño por diferentes factores. Accidentes laborales, por ejemplo, hemos tenido pacientes conductores de pipas de gas que cabecean o se quedan dormidos 2 o 3 veces a la semana y es una pipa de gas que se puede impactar y causar un accidente, o los que trabajan maquinaria pesada. Y también incrementa el riesgo de accidentes en el hogar.
Entonces, también podemos tener esta problemática y también a largo plazo podemos tener insuficiencia respiratoria crónica, donde tengamos ya un requerimiento de oxígeno suplementario de día, que también tengamos algunas otras alteraciones como hipertensión arterial pulmonar y esto incremente cada vez más el estado, deteriore el estado del paciente. También es importante establecer que los pacientes con apnea del sueño y con síndrome de obesidad y hipoventilación, por otra parte, tienen un riesgo incrementado en el momento de eventos quirúrgicos durante y después de la cirugía. ¿Qué es lo que pudiera ocurrir? Es más frecuente que tenga falla respiratoria aguda, que el paciente requiera terapia intensiva, que el paciente requiera una reintubación, que tenga una neumonía asociada, por ejemplo, a atelectasias, y también en el estado postoperatorio también es factible que el paciente haga más delirio, que tenga complicaciones cardiovasculares durante y después del procedimiento quirúrgico y que la estancia hospitalaria se alargue más de aquellos pacientes que no tienen con que sí tienen algún trastorno respiratorio del dormir. Un punto muy importante también que me gustaría destacar es que la apnea del sueño es muy frecuente, como decían los doctores, y no solemos pensarla en el embarazo. En el embarazo, la apnea del sueño puede relacionarse con las cuestiones quirúrgicas, por ejemplo, como una cesárea, pero también se relaciona con retraso de crecimiento intrauterino, de eventos como preeclampsia en las embarazadas, abortos o óbitos fetales. Entonces, es muy importante pensar esto en toda la gama de pacientes por todas las complicaciones que podríamos tener. Embarazadas, niños, bueno, no es el tema específico en este momento, pero en los niños es particularmente grave la apnea del sueño. Y aquí quiero hacer un punto de que decir que no es normal roncar. Roncamos porque, como dice el doctor, tenemos alguna cuestión nasal o tenemos apnea del sueño y en el niño hay un deterioro neurocognitivo con el tiempo. Incluso hasta deterioro de la forma de la cara, porque tienen respiración oral, son niños que están irritables, que tienen problemas en la escuela y que muchas veces son clasificados como déficit de atención e hiperactividad. Entonces, muchos efectos a largo plazo, sí. Los más importantes, cardiovasculares, respiratorios y se me olvidaba comentarles, neurocognitivos. También se relaciona con enfermedad como Alzheimer, por ejemplo, y trastornos de la cognición a largo plazo. Perfecto, me parece impresionante. Muchas gracias. Todo lo que pues estábamos perdiéndonos sobre apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación del paciente obeso. Sí, estos términos capaz no van a ser muy conocidos por varios oyentes, población, pacientes o no pacientes e incluso profesionales que nos están acompañando el día de hoy. Yo quisiera hacer una pregunta abierta a nuestros tres panelistas, excelentes profesionales que nos acompañan el día de hoy. ¿Cuál es su opinión o cuándo tiene que intervenir la cirugía bariátrica metabólica o la cirugía para la pérdida de peso respecto a la mejoría, a la remisión o curación de estas dos enfermedades, a sabiendas que la cirugía bariátrica metabólica tiene una pérdida de peso prolongada durante el tiempo, que eso es un gol estándar, y también tiene una pérdida de peso brusca, una pérdida de peso rápida y pues todo lo que desencadenaría la pérdida de peso. No sé quién quisiera responder primero esta inquietud. Si quiere, podría yo comentar mi Doctora Damas, Chao. en relación a la cirugía bariátrica. Mire, para mí es muy importante porque no solo tiene un impacto específico en los trastornos del dormir, sino también tiene un impacto metabólico en todas las demás comorbilidades asociadas a la obesidad. Entonces, el hecho de realizar cirugía bariátrica puede disminuir el índice de apnea y hipopnea, esta clasificación que tenemos de la severidad, y en algunos pacientes incluso con el tiempo y bajo vigilancia, suspender el tratamiento con CEPAP. Entonces, es muy importante puntualizar ciertas cosas y en esto uno es que no todos son candidatos a cirugía bariátrica. Los especialistas, pues como usted, doctor, y también con el grupo disciplinario, deben establecer quién es candidato para cirugía bariátrica. Antes de una cirugía bariátrica hay que hacer una valoración multidisciplinaria y en específico de los trastornos del sueño y la función pulmonar del paciente. Y todas las valoraciones, claro está, las demás son súper importantes.
La cirugía bariátrica no se puede predecir con antelación cuánto va a disminuir el índice de apnea y hipopnea y si el paciente puede curar de la enfermedad. Y esto es importante establecerlo. Hay múltiples estudios donde no se puede correlacionar realmente, bueno, si bajo 5 kilos quizás se va a remitir mi enfermedad. No es, depende de cada paciente, del peso previo, del éxito del tratamiento, de la gravedad de la enfermedad previa y otras cuestiones asociadas. Entonces, me parece que es una herramienta muy útil y que nos puede disminuir tanto el uso del CPAP o la presión que nosotros le damos al paciente o incluso la suspensión del mismo. Y una cosa muy importante también es que al momento de nosotros realizar la valoración integral del paciente y decir, este paciente tiene un trastorno del dormir, hay que iniciar tratamiento a la brevedad y tratamiento dependiendo que sea CPAP o un binivel del paciente. No hay un tiempo establecido que yo diga 3, 4 meses antes de la cirugía bariátrica, pero los estudios dicen que son varias semanas y al menos en México por cuestión normativa lo hacemos usualmente 2 meses antes del tratamiento, pues para intentar que el paciente llegue en óptimas condiciones antes de la cirugía bariátrica y porque también necesitamos un par de semanas para mejorar el intercambio gaseoso, por ejemplo, en el caso del síndrome de obesidad e hipoventilación. Y una cosa también importante recalcar es que sí es verdad que la cirugía bariátrica puede ayudar muchísimo al tratamiento de la apnea del sueño. Habrá muchos casos en el que el paciente, aunque haga cirugía bariátrica, tendrá que continuar con el uso de su tratamiento, el CPAP. Perfecto. ¿Alguien más que quiera dar su opinión sobre este punto? Sí, Cristian, bueno, nosotros teníamos unos criterios establecidos para considerar cirugía bariátrica. Lo que dice la doctora es verdad, y lo que tú sabes es verdad, no es para todos. En medicina nada es para todos, ¿no? Los tratamientos cada vez son más individualizados y cada vez nos fijamos en los aspectos, pero generalmente se proponía cirugía bariátrica en el contexto de la apnea, ¿no? Hablando directamente en el contexto de la apnea, cuando se identificaba por apnea, obviamente en el manejo multidisciplinar, la parte del peso es innegociable. El paciente tiene que bajar de peso y el método es el que se puede discutir, pero no si es que tiene o no que bajar de peso, porque es parte esencial del tratamiento. Los cambios de los hábitos de vida en casi todas las enfermedades, pero apnea obstructiva del sueño son indispensables. Generalmente eran pacientes menores de 60 años. Yo me imagino que tú tendrás otros criterios, un poco hasta más claros que los míos, pero eran pacientes menores de 60 años que tenían apnea obstructiva del sueño, pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 40, esto era bien importante, o si no, en algunos casos, pacientes que tenían un índice mayor de 35, pero que tenían muchas comorbilidades asociadas, entonces en ellos también eran susceptibles de cirugía. También se consideraba pacientes que habían fracasado a los métodos tradicionales, o sea, a la consulta con dietistas, a las consultas ya o que habían intentado de varias maneras bajar de peso. Pero yo creo, no es que yo creo, sino estoy convencido y todos aquí, que el manejo de la obesidad es indispensable para conseguir buenos resultados. Generalmente, en lo poco que yo sé del tema, los pacientes continúan con CPAP a pesar de la cirugía bariátrica, pero es que las presiones ya no son las mismas, ¿no? Estábamos hablando de presiones altas en pacientes que tenían, es igual con la parte de otorrino, ¿no? Puede que continúe con CPAP, pero es que ya no estamos manejando esas presiones de 10, de 11, que son totalmente inconfortables, que son insoportables a veces para el paciente, y bajamos a presiones de 5, 6, de 7, a veces hasta menos, ¿no? Entonces, innegablemente necesitamos la valoración de la parte de la obesidad. Yo no sé si los criterios están claros, doctor, o existe desde el punto de vista de la apnea obstructiva del sueño unos criterios objetivos, pero yo me imagino que se extrapolan estos, ¿no? Desde luego el paciente tiene que tener una estabilidad psicológica, una estabilidad psiquiátrica para ir a la cirugía bariátrica, comprender bien de qué se trata, saber que no es un remedio, no es una, vaya, el dedo de Dios, ¿no? Pacientes con cirugía bariátrica fracasan si es que no existe un manejo prequirúrgico en términos psicológicos, en términos nutricionales correctos, ¿no? Entonces, esto es más complicado de lo que parece. No va al quirófano y ya está. Hay que preparar al paciente, hay que ponerle CPAP previo, lo que dijo la doctora. Es relativamente complicado, pero tiene cabida la cirugía bariátrica, desde luego que tiene cabida. Desde luego que una sociedad como la nuestra, en general occidental, que cada vez somos más obesos, cada vez tiene más cabida la cirugía, no solo para la parte de apnea, sino también para la parte metabólica, lo dijo muy claro la doctora Chamba.
Sí, doctor Toraki, pues completamente de acuerdo. Como el doctor Maldonado había dicho que él llegó a discutir o muchas de las veces a tener inconvenientes porque él ya había estudiado lo que son los trastornos del sueño a una ciudad y un país donde no se sabía qué significa esta apnea obstructiva del sueño o cualquier trastorno respiratorio. Pues eso un poco está pasando en el Ecuador. Pues acabo de estar 3 meses en Ecuador y pues pude analizar y estar muy cerca de pacientes que pues también tuvimos la oportunidad de operar. Queridos amigos y queridos oyentes, la cirugía bariátrica no es operar y ya. Eso no funciona así. Nosotros, de igual forma como la apnea obstructiva del sueño y el otro trastorno, nosotros trabajamos en equipo, con un equipo multidisciplinario, conformado por 7 u 8 especialistas. Les voy a nombrar los que ya hemos nombrado en programas anteriores, que son el brazo derecho del cirujano bariatra, es el nutricionista, es el deportólogo, es el psicólogo o el psiquiatra. Esto va a ser siempre pre y postoperatorio siempre. Cuando un paciente no tiene enfermedades que enfermedades sistémicas, vamos a invitar al médico internista que haga una valoración integral del paciente. Cuando el paciente tiene diabetes, cuando tiene hipotiroidismo, cualquier enfermedad hormonal, es obligatorio comunicar y establecer una comunicación muy estrecha con el endocrinólogo. Y si el endocrinólogo, como en estos tiempos de que la medicina ha avanzado mucho, pues nosotros contamos con el endocrinólogo, que es subespecialista en tiroides, en diabetes y obesidad, pues eso es lo óptimo. Si nosotros tenemos un paciente con enfermedades cardiovasculares, obviamente tenemos que pedir una interconsulta al cardiólogo y de igual manera, si un paciente en nuestra historia clínica detectamos que el paciente no duerme bien, que ronca, que tiene todos estos síntomas y signos que nuestros queridos ponentes han dicho a continuación, pues es obligatorio enviarle al paciente al neumólogo para que el neumólogo, pues si él tiene el criterio, obviamente le enviamos con una espirometría y si él necesita que el paciente se realice una polisomnografía o una poligrafía, pues el paciente se retrasa en su tratamiento, porque como hemos dicho, como ha dicho el doctor Maldonado, lo que nosotros queremos es llevar al paciente en las mejores condiciones al quirófano. ¿Para qué? Para que nuestro paciente se sienta contento y nosotros también como cirujanos y equipo de protocolo de cirugía bariátrica también estemos contentos y satisfechos, sin el ánimo de lastimar ni dañar a nadie. Entonces, nuevamente, el trabajo en equipo es muy importante. Si el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño y el neumólogo, como en México manejamos, 2 meses antes va a someterse a CPAP y BiPAP, porque ese CPAP o BiPAP le va a llevar a mejores condiciones cardíacas y neurológicas y del resto de sistemas para que nosotros cuando lleguemos de forma oportuna y se ha perdido el peso necesario, todo el equipo multidisciplinario está de acuerdo, nosotros llevar en mejores condiciones y evitar cualquier complicación. El paciente en nuestras cirugías al día siguiente se va a la casa, a los 3, 4 días, como es cirugía de mínima invasión, sea por laparoscopía o cirugía robótica, el paciente a los 4 días está en su hábito natural, en su trabajo, dependiendo el trabajo que él tenga. Entonces, nuevamente aclarar que el éxito de cualquier enfermedad, de cualquier proceso quirúrgico o no quirúrgico, es el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo, sin quitarnos esos egos que muchas de las veces los médicos tenemos y quitarnos eso para poder trabajar en equipo, y la humildad es lo que nos va a llevar al éxito. Y pues siempre hacemos todo por y para ustedes, queridos pacientes y queridos radioescuchas. Doctor Maldonado, ¿usted quisiera hablar algo sobre la cirugía bariátrica en su experiencia en Brasil? Claro, bueno, muy de acuerdo con lo que han dicho los colegas. Yo personalmente a mis pacientes roncadores apneicos salen del consultorio ya a dieta. O sea, yo ya les digo, de aquí usted tiene que salir a bajar de pesos, independientemente del grado de sobrepeso u obesidad. Tengo la suerte de tener una vecina, una nutrióloga, entonces con ella también ya salen al lado, salen con dieta. Por lo general, yo pienso que los criterios de la cirugía bariátrica, pues tú ya nos has ilustrado y tú eres el especialista en esto, son pacientes refractarios a la dieta, al ejercicio, al cambio de vida. Tiene sus indicaciones precisas. No es una cirugía, como bien lo han dicho, de hacerlo ya mañana me opero. Hay que tener una preparación, CPAP prequirúrgico, postquirúrgico. Ahora, en algunos casos, como decía la doctora Chan, que vaya todo muy bien, se puede hasta después de un tiempo quitar el CPAP. O, como decía el doctor Toraki, quitar, digamos, disminuir drásticamente las presiones. No es igual una presión de 14 que una presión de 7.
Yo sí siento que hay en nuestro medio un poco de resistencia cuando uno le dice al paciente, tiene que bajar de peso. Ay, no, no, ya más bien opéreme. O sea, el paciente tampoco es muy fácil de cambiar de hábitos o de tener la predisposición, al menos en una valoración inicial. En mi caso, el paciente viene por una obstrucción nasal, por un ronquido, y yo le saco a dieta. Entonces, ya opéreme. Eh, Hay casos y casos. Como digo, en los pacientes muy, muy gorditos, yo recomiendo mucho tino, mucho cuidado en las cirugías faringias. Trabajar la vía aérea en el paciente obeso es extremadamente delicado y riesgoso. Luego de una cirugía bariátrica, si ese paciente igual los tejidos van a quedar flácidos, van a quedar así, pues hay a veces indicación de hacer faringoplasties también. Lo más importante, yo sí siento que en la parte de la cirugía bariátrica tiene que ser también un cambio, una reeducación del paciente en torno a dieta y ejercicio. Eso es lo principal. Obviamente que hacer un ejercicio físico pesando 350 libras no va a ser igual, pero a medida de su capacidad, así sea caminar unos 10 pasitos, cualquier cosa es válida, por más pequeño que sea el esfuerzo, es válido. Entonces, cualquier ejercicio, cualquier cosa es válido. Yo les digo a los pacientes, no quiera usted este rato con sobrepeso salir a correr una maratón porque se va a lesionar. Camine un poquito, camine 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de la severidad del cuadro. Todo esfuerzo es bienvenido. Y en unos meses que se prepara la cirugía, hombre, que 10 libras es un mundo, que 10 libras es quitarle una sobrecarga terrible al cuerpo. Y yo siempre les digo, como ustedes ven, mi estilo es así medio embromarme al paciente, le digo, el gordo es lo peor en la salud. El gordo es el que se complica, el gordo es el que se infarta, el gordo es el que hay que reintubar, como decía la doctora. O sea, el gordo en cirugía y en todo es lo peor. 10 libritas en menos a nadie le sienta mal a ningún cirujano del mundo, así esté yendo a operar lo que sea, no le va a caer más que usted me pierda unas 10 libras antes de la cirugía, más aún en vía aérea. Correcto, doctor Maldonado, estoy muy de acuerdo. También debemos recordar que hemos tenido charlas con deportólogas que se encuentran en Cuenca, la doctora Juliana González, una excelente especialista en medicina del deporte. Ella forma parte de nuestro protocolo de cirugía bariátrica metabólica. Recordar que el deporte es pre-cirugía, pre-protocolo y también inicia la tercera semana post-cirugía bariátrica para los correctos ejercicios. Como el doctor Maldonado ha dicho, muchas personas que acuden a nosotros no es que acuden por primera vez y dijeron, me voy al cirujano bariatra o a hacer un protocolo de cirugía bariátrica. Son pacientes que ya hicieron miles de dietas, que tuvieron mesoterapia, que tuvieron acupuntura, que se tomaron pastillas, se tomaron té, se tomaron miles de cosas para poder bajar de peso. Entonces son pacientes que ya han pasado por esa serie de etapas. Y otra cosa que quisiera recordarles, y nuestro programa de aquí a un mes será los problemas articulares y la enfermedad de obesidad, que es algo muy frecuente. Muchos pacientes con sobrepeso u obesidad se van al CrossFit a pasar 3, 4 horas en el CrossFit, a hacer ejercicios de impacto de gran resistencia, y lo único que están colaborando es a dañar su columna lumbar, a dañar todas las articulaciones de cadera, tobillos y rodillas. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que existen especialistas que nos van a ir guiando hacia qué tipo de ejercicio vamos a realizar y cuál es el que mejor efecto nos va a dar en estas medidas, ¿no? Bueno, para continuar con esta plática, doctor Mateo Toraki, me realizaré una cirugía bariátrica por obesidad y el médico me envió a realizarme estudios del sueño. ¿Por qué es importante? ¿Qué debo hacer en caso de ser diagnosticado o diagnosticada? ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar para poder operar? Que la doctora María ya abordó esta pregunta, pero bueno, para un poco eh, complementar lo que ella dijo, pues la probabilidad de apnea obstructiva del sueño en obesidad es muy alta, ¿no? Pasado el índice de masa corporal de 30 a 35 puede ascender hasta un 40-50%, ya depende de la edad, ya depende de otros factores. Si es que se ha mandado a hacer el estudio, nosotros recomendamos, sinceramente siempre la polisonografía va a ser más completa, pero
mucho más práctica, mucho más asequible y mucho más realista en nuestro medio es hacer una poligrafía domiciliaria. Yo soy un defensor a ultranza de la poligrafía domiciliaria porque creo que nos permite realizar diagnósticos en un medio donde es muy difícil acceder a otro tipo de pruebas. Entonces, yo la defiendo mucho, salvo en unos temas que son los trastornos complejos del sueño, epilepsias nocturnas, donde obviamente no tiene cabida. Pero para lo que es apnea, yo la defiendo, yo la utilizo y obviamente la realizamos en nuestro hospital. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un estudio de sueño. Desde luego el paciente ya fue valorado por un médico, ya existe una sospecha, ya existe una indicación, haríamos los test que quedamos, el Epworth, el Stokes o el Berlin o cualquiera de ellos, y un estudio simplificado de sueño. ¿Qué pasa si sale positivo? Pues si sale positivo es recomendable, viendo la intensidad, no es lo mismo tener 5 apneas que tener 10 apneas que tener 90 apneas en una hora, ¿sí? Y es que hay personas que tienen 90 apneas en una hora, es decir, que cada 45 segundos hacen una pausa respiratoria, ya se imaginarán la tragedia de calidad de vida de esta persona, ¿sí? Porque prácticamente se despierta, no sé cómo se dirá en México, pero aquí se dice chuchaqui, ¿no? Cuando uno se ha tomado alcohol y al siguiente día se despierta cansado, pues eso es el tener apnea obstructiva del sueño. Se va a dormir, ha dormido toda la noche y se despierta chuchaqui, con dolor de cabeza matinal, con malestar general, con sensación de cansancio, mal genio, deprimido, ansioso, con falta de líbido, bueno, una serie de circunstancias. Esto está afectando mucho la calidad de vida. ¿Qué haríamos nosotros? Pues poner una CPAP, obviamente si está indicado en el estudio, 2 meses, un mes mínimo previo a la cirugía para lograr equilibrar estos trastornos del sueño. Desde luego, después tendría que ir a la cirugía bariátrica si es que esta está indicada, y después de un tiempo habría que revalorar porque seguramente o se puede quitar la CPAP en el caso que la cirugía sea altamente exitosa y que no hay otros factores de riesgo, o se puede disminuir muchísimo las presiones. Pero desde luego la calidad de vida de esta persona va a mejorar, pero ostensiblemente, y es que esto es algo que no nos damos cuenta, ¿no? Las personas se van adaptando a esta calidad de vida disminuida, a esta falta de energía, esta falta de fuerza, esta falta de concentración, esta falta de casi de ganas de vivir y piensan que eso es lo normal. Y cuando se les hace un tratamiento correctivo, sea el que sea, de la apnea obstructiva de sueño, sea bariátrico, sea por CPAP, sea por cirugía, o sean todos ellos, que a veces son manejos multidisciplinarios, pues es como ver la luz, ¿no? O sea, amanecen distintos, se dan cuenta que tienen ánimo para hacer las cosas, que pueden volver o retomar a hacer ejercicio, que vuelven a las actividades en casa, que vuelven hasta salir en la noche, ¿no? Estas pobres personas no pueden ni salir a un concierto o al cine porque se quedan dormidos absolutamente en todas las condiciones. Volviendo a la pregunta y siendo objetivo, ¿qué hay que hacer? Estudio de sueño y dependiendo de los resultados poner una CPAP o una BiPAP, que es un poquito más raro, proceder con una cirugía bariátrica y revalorar al paciente después de 3 meses para modificar presiones. Doctor Toraki, y el momento que el paciente se opera, usted tiene que acudir al posoperatorio, el paciente lleva su máquina al quirófano, a la hospitalización, ¿a las cuántas semanas usted le revisa nuevamente al paciente? Porque, pues, o sea, el paciente continúa con su CPAP a esa misma presión a los días de operado, ¿o cómo funciona esto? Mantenemos desde luego la CPAP en un postquirúrgico puede ser incómodo, ¿no? Pero bueno, incómoda generalmente tiene su nivel de incomodidad y por eso hay que explicar y educar bien al paciente. Como bien decíamos aquí, no se trata de hacer y ya está. No se trata de decir, tome la máquina y vea lo que se hace. Aquí hay una interfase, que es la mascarilla, que hay que adaptar la mascarilla lo más adecuadamente posible, lo más cómodamente posible. Las máquinas de hoy en día tienen, al menos las que nosotros utilizamos, que son las APAPs, que es una CPAP automática, tiene ya rangos de presión donde la máquina registra o por lo menos siente cuáles son los flujos óptimos y puede bajar y subir las presiones. Por lo tanto, se hace mucho más cómoda para un paciente y mucho más adaptable, sobre todo en los postquirúrgicos, ¿no? Porque en un postquirúrgico el paciente está extremadamente molesto por la cirugía, por la anestesia, por las vías, por todo. Entonces, sí recomendamos manejar APAPs, ¿no? Se manejan bien. ¿Cuándo se debe hacer el control? ¿Se debe ver en el postquirúrgico? Pues depende de la situación, ¿no? Si la cirugía ha sido altamente exitosa y no ha habido ninguna complicación, pues en general no hace falta. Si es que existe alguna circunstancia que requiera un manejo, no tanto de la CPAP, sino un manejo ventilatorio neumológico, pues sí le veremos y sí se nos llamará. Generalmente funciona así, y esto en cualquier tipo de cirugía, no solo en la bariátrica, ¿no? Si el paciente presenta
una complicación. Ustedes tengan en cuenta que la mayoría, ustedes como cirujanos saben que la mayoría de complicaciones que tiene un paciente en un postquirúrgico no es cardiológica, sino que es respiratoria. Sin embargo, la valoración se hace cardiológica y no se hace respiratoria. Y esto no tiene mayor sentido, ¿no? Un paciente va a complicarles en el 70-75% de la parte respiratoria. Entonces, en cualquier esfera, no solo en la bariátrica, si necesita un manejo postquirúrgico, pues se va a llamar al internista, al neumólogo, al intensivista, al médico que esté en ese momento y que sea el más adecuado. Y los controles dependerán mucho de la situación del paciente y de los tipos de máquinas. ¿Sí? Les contaba que existe hoy en día máquinas que se conectan online y que nosotros podemos ver desde la casa, en este momento, en tiempo real, cómo está funcionando. Entonces se hace mucho más fácil el control y el manejo que una máquina en la que tiene que llegar el paciente trayéndonos la máquina a ver si utiliza o no utiliza. Entonces todo eso cambia. Generalmente nosotros hacemos la valoración postquirúrgica cuando todo ha ido bien a los 2 a 3 meses, ¿no? Le damos un tiempo también de adaptación porque entendemos que la cirugía bariátrica funciona, pero requiere tiempo también a que el paciente vaya perdiendo peso y después vamos manejando los parámetros, teniendo en cuenta que las máquinas actuales nos van diciendo cómo andan los índices de apnea y hipopnea, es decir, no siempre es necesario repetir el estudio de sueño, a veces sí, antes era mandatorio. Hoy en día sí nos guiamos mucho por cuestiones de costos, de operacionalizar un poquito más la situación del paciente, nos guiamos mucho de los registros que nos dan las máquinas actuales. Entonces, cada vez se simplifica más esto y cada vez se hace más asequible a los pacientes y más común el hacer el diagnóstico, el pronóstico y el manejo de una manera muy objetiva y con menores costos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De hacer las cosas bien hechas, pero tampoco podemos subir los costos de manera inmanejable. Asuma quien asuma la cuenta, tenemos que ser muy prudentes con la cuestión del manejo económico para no hacer inmanejable desde el punto de vista a la aseguradora o al seguro privado o al seguro público o al pago directo, no hacer inmanejable, ¿no? Entonces somos lo más, optimizamos lo mejor que podemos estos recursos. Doctor Aki, muchísimas gracias. Han sido exposiciones maravillosas. Tenemos muchas preguntas del público. Quisiera hacer 2 o 3 por cuestiones de tiempo. Nuestros profesionales tienen también sus hogares, tienen pues, sus consultas, cirugías y pues todo esto. Antes de finalizar, que tengo una pregunta muy especial para todos, quisiera responder, ¿qué debo hacer si continúo roncando a pesar de utilizar la CPAP? No sé quién me puede ayudar con esa respuesta. Bueno, ahí tiene que venir al otorrino, ¿no? Ya cuando el doctor Toraki no puede, ahí tiene que pedir ayuda al otorrino. Por lo general, la CPAP sí evita el colapso del paladar contra la rino y orofaringe, pero la vibración del velo del paladar, que es la causa del ronquido y la vibración de los tejidos blandos de la orofaringe en general, dependiendo del caso, pues con el CPAP no la solucionamos totalmente. En el caso del ronquido, tenemos que hacer que los tejidos de la orofaringe se vuelvan más duros, más fibrosos. Y ahí, como les conversaba, hay opciones desde aplicaciones de radiofrecuencia palatal, inyecciones esclerosantes, a las cirugías, ¿no? Por lo general, el ronquido primario va bien con estas intervenciones en consultorio, digamos, y con anestésico local, y mantiene su CPAP, no hay problema. Pues si optamos por una cirugía un tanto más profunda, un tanto más agresiva, en donde se trabaja la musculatura de la faringe, vamos a conseguir ganar espacio tanto antero-posterior como lateral, y pues vamos a evitar también el ronquido y en algunos casos el CPAP o bajar la presión del CPAP bastante. Depende del caso. Entonces hay que estudiar el ronquido. Si ya se pone un CPAP y sigue el paciente roncando, pues probablemente ahí hubo un error de valoración en el inicio de la causa de ese ronquido también. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Maldonado. Hola, llevo 30 años durmiendo fatal y todo el día cansada. Hicieron un estudio de hace 10 años y salió apnea leve. Ahora me encuentro peor. ¿Ha podido aumentar la apnea? ¿Debería hacerme otro estudio? ¿Quién me ayuda con eso, por favor?
En relación a la pregunta, si me permite contestar, sí hay variaciones de la apnea del sueño con la edad, en específico más en los hombres y mientras más años tengamos. Y también hay que ver otros factores como si el paciente subió de peso, por ejemplo. Entonces, sí sería necesario repetir un estudio porque no son las mismas condiciones que tiene el paciente que tenía hace 10 años. Puede ser que tenía una apnea leve y no tenía molestias, pero ahora tiene una apnea moderada o una apnea grave y necesita tratamiento. Entonces, sugeriría una revaloración por su médico especialista que le realicen un estudio para entonces ver si es necesario en este momento iniciar un tratamiento. Porque también en cuestiones del dormir, la apnea del sueño no es la única que causa somnolencia, entonces sí tiene que ver para establecer si no hay otro factor de riesgo para somnolencia, por ejemplo, como otras enfermedades mucho más raras, pero que también existen, como la narcolepsia. Muchísimas gracias, doctora Chan. Preguntas muy repetidas se tocaron en la charla. No sé si pues quisiéramos aclarar un poco más este punto. ¿Existe apnea obstructiva en los niños? Y preguntan también muy frecuente si roncar es normal. Para, pues esto ya tocamos en la charla, pero si alguien quisiera aclarar estos dos puntos ya que sea pues definitorio. Sí, bueno, nuevamente, pues les digo, ¿no? Como decía la doctora, roncar no es normal, ni es saludable, ni le hace bien. La causa más importante de ronquido en los niños y del síndrome de apnea obstructiva en los niños son las hipertrofias de adenoides y amígdalas. Cirugía fácil, de rápida recuperación, eh, ¿qué le digo? Rutinaria dentro de la otorrinolaringología, pero pues bien indicada y hecha con todos los cuidados del caso. Ahora, en los niños tenemos también la repercusión de no respirar bien. Como decía la doctora Chan también, el síndrome de respirador bucal se daña el desarrollo craneofacial, tienen alteraciones oclusales. Yo siempre les digo a los papás, el niño para crecer bien tiene que respirar bien. Las hormonas de crecimiento y todo se secretan durante las horas de sueño. Así como para el adulto es calidad de vida, es productividad. Para el niño lo mismo, un niño mal dormido va a la escuela, está mal genio, se agarra madrazos con el compañero, es hiperactivo. Yo ya les puedo escribir una Biblia de cuántos hiperactivos he curado yo operando las adenomigdalectomías, porque hay ahora también un sobrediagnóstico de trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Entonces, no hay tal. Ahora, la resistencia muchas veces de los padres a la cirugía, eh, yo pienso que ahí juega también un rol el pediatra aconsejando y nada, pues eso es que te digo, una cirugía relativamente simple, relativamente tranquila, pero tiene que ser hecha siempre con todos los cuidados del caso. Pues queridos oyentes, pues hemos respondido a lo que hemos podido. Las siguientes preguntas, pues que no se han podido responder con nuestros ponentes, serán respondidas a través de las redes sociales. Doctor Mateo Toraqui, para finalizar esta gran exposición de ustedes, y pues si alguien también quiere comentar algo sobre esto, me encantaría para finalizar el programa. ¿Qué especialista debe tratar los trastornos del sueño y cuáles serían sus recomendaciones finales? En la medicina, el que debe tratar las cosas es el que sepa, ¿no? Esto hay muchas, dependiendo de dónde uno se haya formado, existen variaciones. A veces tratan los neurólogos, diagnostican y tratan los neurólogos, a veces tratamos los neumólogos, diagnosticamos y tratamos, a veces tratan los otorrinos. Yo no creo que deba tratar un solo médico esto. Yo creo que lo que nos tienen que ayudar las especialidades, que por ejemplo nosotros tenemos un problema, no un problema, sino una especie de falta de comunicación, por ejemplo, con los cardiólogos, que es una población que identifica muchísimo la apnea obstructiva de sueño, pero no tiene por qué manejarles, si no es un área de ellos, da igual, pero debiera ubicarnos. Ustedes saben que los hipertensos refractarios tienen apneas, que los que tienen arritmias tienen apneas, que los pacientes infartados tienen apneas, que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen apneas. Entonces, por ejemplo, se trata más de eso, ¿no? De identificar al paciente, de identificarle correctamente, de derivarle a un centro donde se haga estudios de sueño, sean domiciliarios, sean estudios hospitalizados, y que se trate, el momento que se diagnostique, pues lo lógico sería, desgraciadamente no lo hacemos, pues un manejo multidisciplinar de todos los casos, porque hay casos que están muy claros,
pero sí de los casos complejos, ¿no? Si nosotros vemos que hay una alteración de la anatomía facial, pues habrá que hacer algo, ¿no? Ya poco ganamos poniéndole una CEPAP, ni siquiera se va a adaptar. Si vemos lo que decía Diego, que tiene pólipos o que tiene un paladar raro, hendido, lo que sea, poco ganamos poniéndole una CEPAP. Si vemos que tiene una obesidad mórbida, qué sé yo, 50 índice de masa corporal, 40, 38 índice de masa corporal, poco ganamos poniéndole solo una CEPAP porque le estamos solucionando parte del problema, si es que le solucionamos. Entonces, el manejo siempre se concibe como multidisciplinario. El problema está en identificar, y yo creo que esto ya es una responsabilidad médica de cualquier médico, de cualquier área de la salud que tenga conocimiento de la enfermedad, el identificarle y el derivarle. Y nos vamos a dar cuenta que existe una gran cantidad de gente, una población muy amplia que tiene apnea obstructiva del sueño. Desgraciadamente en nuestro medio es una enfermedad totalmente desconocida, creo que es una enfermedad que hay que empezar a publicitarla en el buen sentido, no en el sentido de querer acaparar pacientes, sino en el sentido de solucionar un problema que es muy tangible, que es muy patente y que altera mucho la calidad de vida y que está muy relacionada con las nuevas epidemias, ¿no? Por ejemplo, la obesidad. Creo que por ahí va, ¿no? Y de ahí, ¿quién pone la CEPAP? Pues el que sepa manejar una CEPAP. No es que tenga un misterio enorme el manejo de una CEPAP y una BIPAP, pero sí tiene una curva de aprendizaje, como todo en esta vida. Entre aquel que haya pasado esa curva de aprendizaje de una manera controlada, es decir, en un centro hospitalario donde se enseñe, donde se explique, donde haya expertos, aquellos que hayamos pasado esa curva de aprendizaje, pues nos vemos con cierta libertad para utilizar las máquinas y para ofrecer seguridad, certezas y respuestas a los pacientes. Pero si esa curva de aprendizaje lo ha hecho un cardiólogo, lo ha hecho un neurólogo, lo ha hecho un otorrino, pues no, siempre y cuando sepa lo que hace, nada más, es lo que queremos, que se sepa, que se haga las cosas con conciencia, que los resultados sean basados en la evidencia y que se intente que el objetivo primario sea mejorar la calidad de vida y obviamente la salud del paciente, que no sea otro. Muchísimas gracias. La pérdida de peso, ya sea médica o quirúrgica, debe ser un objetivo primordial en el manejo del síndrome de apnea obstructiva del sueño, el cual se debe estimular en todos los pacientes. Siempre se debe consultar con el equipo multidisciplinario, trabajar en equipo e iniciar cambios en el estilo de vida, mejorar hábitos alimenticios, realizar actividad física y un adecuado soporte psicológico, psiquiátrico. Si después de 3 a 6 meses de tratamiento no se han alcanzado las metas de peso establecidas, se puede proponer la cirugía bariátrica metabólica o cirugía para pérdida de peso para una pérdida prolongada y en el tiempo de peso. El riesgo actual de someterse a una cirugía bariátrica es muy bajo y los beneficios son muy evidentes. Estimados amigos, amigas, agradezco nuevamente su tiempo a los ponentes y los radioescuchas. Esperamos que la información brindada se comparta y genere un impacto de conciencia en todos los sectores. Los gobiernos, los servicios de salud públicos y los seguros privados no se dan cuenta que la obesidad es el origen de la mayoría de enfermedades severas de la población y sus complicaciones o sus tratamientos diarios superan los costos hasta 25 veces a un protocolo para cirugía o protocolo de cirugía bariátrica. Es necesario una adecuada selección de pacientes de personal profesional certificados, reconocidos por el CENESID en el caso de Ecuador y por los colegios médicos en México. Esto evitará en gran medida complicaciones en todos los escenarios posibles. El doctor Mateo Toraqui de Cuenca, Ecuador, se trabaja en el Hospital Universitario del Río en el consultorio 327. Su celular es el 096-1981-203. La doctora María de la Luz Chanchan de Ciudad de México trabaja en el Hospital Ángeles Metropolitano en la Clínica del Diagnóstico del Sueño. Su celular es el 5511-745466. De igual manera, el doctor Diego Maldonado Vega, otorrinolaringólogo de Cuenca, Ecuador, trabaja en el Hospital Universitario del Río, en el piso número 3, consultorio 326. Su teléfono es el 098-3037-768. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros queridos ponentes y radioescuchas. Esperamos vernos dentro de 15 días. A continuación se les dejarán los contactos de nuestros apreciados ponentes. Muchísimas gracias.
Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tus sistemas. Tienda de belleza Lola Beauty Shop. Maquillaje americano a excelente precio. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa. Diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa. Tienda de ropa Cactus, camisetas con bordados personalizados. Contactos 099 11 04 71 7. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. Profesionales sólidamente confiables, con experiencia y prestigio. Elige a los mejores. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873.